¿Qué tal? Saludos. Esta es una sesión clase grabada que corresponde a nuestra sesión del día jueves de Derecho Penal, jueves 28 de julio de 2022. Sin embargo, bueno, pues por una imposibilidad de poderla dar virtualmente en un horario correspondiente de 8 a 9, dejo a disposición esta continuación precisamente de la sesión clase a partir de donde nos quedamos. Entonces procedo en este momento a compartir el material que estábamos viendo en donde nos quedamos, comentando pues evidentemente que se estaba observando delitos en particular y recuerdo nos habíamos quedado justo en el análisis del artículo 366 ter, en donde estábamos por terminar precisamente. eh, Son delitos contra la libertad y bueno, uno de ellos es el de tráfico de menores. Está contemplado Código Penal Federal, repito, artículo 366 ter, en el cual a la letra señala: comete el delito de tráfico de menores quien traslade a un menor de 16 años de edad o lo entregue a un tercero de manera ilícita fuera del territorio nacional con el propósito de obtener un beneficio económico indebido por el traslado o la entrega del menor. Cometen el delito a que se refiere el párrafo anterior, fracción primera, quienes ejerzan la patria potestad o custodia sobre el menor, aunque no haya sido declarada, cuando realicen materialmente el traslado o la entrega o por haber otorgado su consentimiento para ello. Fracción segunda, los ascendientes sin límite de grado, los parientes colaterales y por afinidad hasta el cuarto grado, así como cualquier tercero que no tenga parentesco del menor, se entenderá que las personas a que se refiere el párrafo anterior actúan de manera ilícita cuando tengan conocimiento que, inciso A, quienes ejerzan la patria potestad o la custodia del menor no han otorgado su consentimiento expreso para el traslado o la entrega. O fracción, inciso B, quienes ejerzan la patria potestad o la custodia del menor obtendrán un beneficio económico indebido por el traslado o la entrega. Bien, aquí pues en pocas palabras se trata evidentemente del tráfico de menores cuando es una entrada o salida de un menor de edad precisamente, específicamente menor de 16 años, es lo que menciona el Código Penal Federal, a un tercero, ¿no? Es decir, sacar del país eh, a un menor de edad, un menor de 16 años y con las finalidades, bueno, sin el consentimiento evidentemente de quien ejerza en ese momento, pues la guardia y custodia, ¿no? Que en realidad por naturaleza la ejercen los padres, pero sabemos que existen casos excepcionales y especiales que ya no son tan aislados, en el cual pues alguno de los dos padres ostenta la guardia y custodia, no es el padre o la madre por algún tema de separación, de divorcio, o incluso alguno de los abuelitos o algún familiar, ¿no? Por imposibilidad del cuidado de los padres. Entonces, en ese sentido, bueno, quien tenga legalmente la guardia y custodia y no otorgue su consentimiento precisamente para el traslado del menor, en ese momento se está cometiendo el hecho delictuoso de tráfico de menores. Y a su vez, bueno, pues también cataloga, ¿no? ¿Quiénes pueden ser? Aquí yo podría estar preguntando, ¿no? ¿Quién es el sujeto activo del hecho delictuoso? Bueno, pues a quienes, de hecho la fracción primera y la segunda, pues nos remite a quien pudiera ser, ¿no? Quien ejerce la patria potestad, custodia sobre el menor, aunque no haya sido declarada, y evidentemente pues realicen el traslado material. Los ascendientes sin límite de grado, es decir, pues los ascendientes en línea recta, evidentemente aquí no hay segundo, tercer, cuarto, dice no hay límite de grado. Los parientes colaterales, ahí sí, nos vamos con hermanos, primos, etcétera, hasta el cuarto grado, así sea pues primos de sangre o pues parientes por afinidad, ¿no? O sin tener parentesco con el menor. Entonces, eh, evidentemente, bueno, pues aquí también hay una circunstancia, ¿no? La obtención de algún beneficio, el traslado, bueno, pues es sin consentimiento y con el beneficio, algún tipo de beneficio económico para el que comete el hecho delictuoso. Tenemos aquí la continuación
del Código Penal Federal, que es la fracción tercera de este artículo 366 ter, que menciona a la persona o personas que reciban al menor a quienes cometen el delito a que se refiere el presente artículo, se les impondrá una pena de 3 a 10 años de prisión y de 400 a 1000 días multas. Además de las sanciones señaladas en el párrafo anterior, se privará los derechos de la patria potestad, tutela, custodia a quienes, en su caso, teniendo el ejercicio de estos, cometan el delito a que se refiere el presente artículo. Se aplicarán hasta las 2/3 partes de las penas a que se refiere este artículo cuando el traslado o entrega del menor se realice en el territorio nacional. Y tenemos también el artículo 366 cuater, que menciona que las penas a que se refiere el artículo anterior se reducirán en una mitad cuando, fracción primera, el traslado o entrega del menor se realice sin el propósito de obtener un beneficio económico o indebido, o fracción segunda, la persona que reciba al menor tenga el propósito de incorporarlo a su núcleo familiar. Se impondrán las penas a que se refiere este artículo al padre o madre de un menor de 16 años que de manera ilícita o sin consentimiento de quienes ejerzan la patria potestad o la custodia del menor, sin el propósito de obtener un lucro indebido, lo trasladen fuera del territorio nacional con el fin de cambiar su residencia habitual o impedir que la madre o el padre, según sea el caso, convivir con el menor o visitarlo. Además, se privará de los derechos de la patria potestad, tutela o custodia quienes, en su caso, teniendo el ejercicio de estos, cometan el delito a que se refiere el presente artículo. En los casos en los que se refiere al artículo, el delito se perseguirá a petición de la parte ofendida. Aquí tenemos bastantes datos para la clasificación del propio hecho delictuoso de tráfico de menores. ¿Cómo está tipificado? Evidentemente, si nos remitimos a la diapositiva anterior, el delito, el tipo penal es tráfico de menores, ¿sale? Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es el tipo penal? La trasladación de un menor de 16 años de manera ilícita fuera del territorio nacional y con el propósito de la obtención de un beneficio económico indebido. Tenemos también agravantes y atenuantes, ¿no? Las agravantes es precisamente en cuanto me dice que se aumentará, por aquí estaba, se aplicarán las 2/3 partes a que se refiere este artículo cuando el traslado de entrega se realice en el territorio nacional. Bueno, es un atenuante de alguna manera, pero se agrava si evidentemente pues tiene relación inmediata con quien ejerza la patria potestad, no directamente. Bueno, tenemos atenuantes. Evidentemente, las atenuantes, pues una reducción de la pena. Ya vimos, uno es si evidentemente la entrega se hace en el territorio nacional y evidentemente se reducirán en una mitad, es un beneficio penitenciario, o una buena atenuante en cuanto al traslado del menor se realiza sin el propósito de obtener un lucro indebido o la persona tenga el propósito de incorporarlo a su núcleo familiar. Sí, evidentemente puede ser sin derecho, sin consentimiento, pero aún así se estaría cometiendo el delito de tráfico de menores. Aunque la pena, pues la penalidad se podría reducir por no tener un fin lucrativo en cuanto a la restitución o reincorporación del menor al núcleo familiar, ¿no? Y obviamente, pues, ¿a qué se refiere este artículo? Padre o madre obviamente, un menor de 16 años que de manera ilícita o sin consentimiento de quien o quienes ejercen la patria potestad o la custodia del menor sin el propósito de obtener un lucro indebido lo trasladen fuera del territorio nacional con el fin de cambiar su residencia habitual, impedir la convivencia cuando se tiene un régimen de convivencias, además de privar los derechos de la patria potestad, la custodia a quienes en su caso, teniendo el ejercicio de estos, cometan este delito a que se refiere el presente artículo. En los casos en que se refiere este artículo, el delito se perseguirá a petición de parte ofendida. Entonces, por su perseguibilidad es por querella, porque menciona al final la perseguibilidad o se perseguirá a petición de la parte ofendida. En este caso, pues aquí depende quién será la parte ofendida, pudiera ser uno de los familiares del menor, el padre, la madre, depende de quién haya cometido el hecho delictuoso, y evidentemente pues también ellos pasan a ser las partes ofendidas porque el menor pues en realidad todavía no tiene pues esa capacidad de ejercicio para poder denunciar pues ese hecho delictuoso, ¿no?
Entonces, esperando la clasificación aquí en este hecho delictuoso, aunque es un hecho delictuoso, ya no la voy a colocar tal cual, pero nos pasamos por cuestiones de tiempo también al siguiente bien jurídico tutelado o al siguiente grupo de familia de bienes jurídicos tutelados. Bueno, este era, ya lo había explicado en la sesión clase pasada, en cuanto a la delitos contra la libertad. Bueno, pues establece que la regulación de estos hechos delictuosos está en una ley especial denominada Ley General para Prevenir y Sancionar Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción 21 del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que fue evidentemente pues publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre del 2010 y que tiene evidentemente pues un texto vigente cuya última reforma publicada fue en mayo del 2021. Entonces, ahí podemos encontrar los hechos delictuosos de delitos en contra de la libertad en su modalidad evidentemente pues de secuestro, ¿no? Pero son leyes especiales. Entonces nos pasamos al siguiente título del propio Código Penal, que es el título 22º, que son en particular denominados delitos en contra de las personas y en su patrimonio. Con el capítulo primero denominado robo, mismo que está identificado en el artículo 367, repito, del Código Penal Federal, que a la letra señala, comete el delito de robo el que se apodera de una cosa ajena, mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo a la ley. El siguiente artículo, que es el 368, menciona, se equipara al robo y se castigará como tal, fracción primera, al apoderamiento o destrucción dolosa de una cosa propia mueble si ésta se halla por cualquier título legítimo en poder de otra persona y no medie consentimiento. Fracción segunda, el uso o aprovechamiento de energía eléctrica, magnética, electromagnética, de cualquier fluido o de cualquier medio de transmisión sin derecho y sin consentimiento de la persona que legalmente pueda disponer de los mismos. La última fracción, pues, es derogada. Pero en esta diapositiva en específico, en este primer 367, creo que encontramos muchísimo, ¿no? ¿Cuál es el tipo penal? Pues el delito de robo, que es cuando alguien se apodera, cuál es la acción, el apoderamiento de una cosa ajena mueble. Muy importante que sea mueble, no puede ser inmueble. Ojo con evidentemente, pues los tipos de bienes a que se refiere los hechos delictuosos. Yo no me puedo repetir en alguna ocasión, yo no puedo robar una casa. Puedo cometer evidentemente pues un robo dentro de la propiedad, pero no me puedo robar como tal el bien inmueble. ¿Sale? Entonces sería otro catálogo del hecho delictuoso si es que yo me quedo con la propiedad de forma indebida de un inmueble de cualquier magnitud, ¿no? Pero para que sea catalogado el delito de robo, pues tiene que ser una cosa ajena mueble. Y el apoderamiento tiene que ser sin derecho y sin consentimiento de la persona quien legalmente pueda disponer de ese objeto o de ese bien, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos ya las acciones eh, y las características peculiares, las vamos a analizar igual un poquito más adelante respecto a tener en consideración, ¿no? Que es una cosa mueble y que es sin derecho y sin consentimiento. Entonces, el apoderamiento tenemos en la fracción primera, o destrucción dolosa de una cosa propia mueble, si ésta se halla por cualquier título legítimo en poder de otra persona y no me diera el consentimiento, evidentemente, de destruir, aunque pues sea el propio, vaya, sea el propietario, pero se encuentra en manos o posesión de alguien más, ¿no? Es decir, yo le presté mi vehículo a alguna persona para que lo trabajara como taxi de aplicación, y da la casualidad que me enojo o se lo quiero retirar y le puedo causar un daño al propio bien cuando legalmente no se encuentra dentro de mi, eh, vaya, no se encuentra, sí dentro del patrimonio, pero no del dominio actual o no de una posesión actual.
Entonces, en este momento, pues si el cesionario de los derechos puede denunciarme por, evidentemente, pues el hecho delictuoso de algún tipo de robo del vehículo y de daños, ¿no? Tenemos que la fracción segunda menciona que el uso o aprovechamiento de energía eléctrica, magnética, electromagnética, es decir, robarle la luz al vecino, básicamente, ¿no? La tercera se deroga y vamos a revisar qué es lo que menciona la siguiente, eh, el siguiente artículo, que es el 368 bis. Se sancionará con pena de 3 a 10 años de prisión. Aquí ya venimos estudiando las penas, 3 mínimo, máximo 10 años de prisión, y sumándose a lo anterior, a la pena privativa de libertad, tenemos hasta 1000 días multa al que después de la ejecución del robo y sin haber participado en este, ojo con eso, posea, enajene o trafique de cualquier manera o adquiera o reciba los instrumentos, objetos o productos del robo a sabiendas de esta circunstancia y que el valor intrínseco de estos sea superior a las 500 veces el salario mínimo. Y tenemos el 368 ter, que menciona que al que comercialice en forma habitual objetos robados a sabiendas de que esta circunstancia y el valor intrínseco de aquello sea superior a 500 veces el salario, se le sancionará con una pena de prisión de 6 a 13 años y de 100 a 1000 días multa. Entonces vemos las penas cómo se acumulan también y también para quienes podría estar aplicando y para quienes definitivamente ya no. Tenemos también el artículo 368 quater, mismo que es derogado. El quinquies o el artículo 368 quinquies dice que al que comete el delito de robo de material radioactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radioactivo o fuente de radiación, se le impondrán de 12 a 20 años de prisión y de 12,000 a 20,000 días multa. El siguiente artículo, que es el 369, menciona que para la aplicación de la sanción a que se declara por consumado el robo, desde ese momento en que el ladrón en su poder, no digo, desde el momento en que el ladrón tiene en su poder la cosa robada, aun cuando la abandone o la desapoderen de ella. En cuanto a la fijación del valor de lo robado, así como la multa impuesta, se le tomará en consideración el salario hasta el momento de la ejecución del delito. Entonces, aunque después se haya arrepentido y lo haya abandonado por en algún sitio o tuvo la mala suerte de que se lo quitaron también, aún así se persigue este hecho delictuoso de robo. Tenemos también que si el robo se ejecutare con violencia, a la pena que corresponda por el robo simple se agregarán de 6 meses a 5 años de prisión. Si la violencia constituye otro delito, se, se aplicarán las reglas de la acumulación. Mencionaba pues también cuál es el motivo de la acumulación, ¿no? Tenemos el siguiente artículo por secuencias el 373, que menciona que la violencia de las personas se distingue en física y en moral. Aquí sí ya distingue los tipos de violencia. Mencionábamos que evidentemente pues también puede haber robo con violencia, ¿no? Para esta circunstancia menciona cuál es la violencia física y cuál es la violencia moral. La violencia física menciona que se entiende por violencia física en el robo, ahí sí sería una modalidad dentro de lo que es el robo con la modalidad de haberse cometido con violencia. Dice física o material para quien lo cometió se hace, obviamente se haga una persona, haya violencia moral cuando el ladrón amaga o amenaza a una persona con
un mal grave, presente o inmediato y capaz de, capaz de intimidarlo más bien, ¿no? Entonces, pues tenemos el artículo siguiente, que es el 374, que menciona, eh, para la imposición de la sanción se tendrá también como robo el hecho con violencia, fracción primera, cuando este se haga una persona distinta a la robada, se halle en compañía de ella, o fracción segunda, cuando el ladrón la ejercite después de consumado el robo para proporcionarse para proporcionarse a la fuga, ¿no? Y defender lo robado. El siguiente artículo, que es el 376 bis, menciona que cuando el objeto de lo robado sea un vehículo automotor terrestre que sea objeto o que tenga por objeto eh, de registro conforme a la ley de la materia, con excepción a los motociclistas. La pena será de 7 como mínimo a 15 años de prisión. Y estoy hablando del 2022, ¿eh? Siguiente párrafo. La pena prevista en el párrafo anterior se aumentará en una mitad cuando en el robo se participe algún o alguien que tenga algún servidor público que tenga eh, funciones de lo prevenido, persecución, sanción, investigación, inclusive de hecho delictivo. ¿Sale? Exista persecución, sanción del delito o ejecución para las penas y además se le aplicará la destrucción e inhabilitación para desempeñar cualquier empleo o cargo o comisión políticos públicos por un tiempo igual al de la pena de la prisión. Pues tenemos también, ¿no?, este tipo de casos en donde pues existe precisamente el robo con violencia, el tipo de violencia física, el tipo de violencia moral, que sucede cuando existe este tipo de modalidades en cuanto al robo, ¿sale? Y tengo una pequeña clasificación que quiero mostrar, es en evidencia a lo anterior y de ahí pues me paso también a mostrar una interesante eh, carpeta de investigación o narrativa de hechos circunstanciados en relación a un delito de robo. Tenemos artículos del Código Penal, este sí lo voy a clasificar, por eso puse estas llaves o estas líneas para que nos apoyen a la clasificación de los elementos del hecho delictuoso. Tenemos cuyos artículos base o reglamentarios del delito contra el robo es desde el artículo 367 al 399 del Código Penal Federal y del 220 al 226 y del 226 al 249 del Código Penal para la Ciudad de México. Bueno, entonces bajo esa línea tenemos que mi conducta típica, que recordemos que son parte de los elementos positivos o aspectos positivos del hecho delictuoso, porque también tenemos atipicidad, ¿no? Entonces, conducta típica, el apoderamiento ilegítimo, sin derecho y sin consentimiento como elemento normativo, el elemento normativo que ya habíamos estudiado previamente. Tenemos la clasificación de la conducta típica. ¿Cuál es? Pues es lo que acabo de mencionar, las conductas equiparables se encuentran contenidas, es decir, en los artículos 368 al 221 del Código Penal Federal. ¿Por qué se menciona que es la equiparabilidad? A lo mejor no se obtuvo el resultado que se pretendía, que es lo quería privar de la vida, lo quería lesionar gravemente, o el hecho en el que se haya suscitado esa circunstancia, pero evidentemente pues pudiera ser que se llegue a un acuerdo de esta similitud. Yo creo que ya cuando están
mencionaba un amigo, ¿no? Ya cuando están puestos, lo único que queda es solicitar el procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado en su momento pues lo van a tener también a su disposición. Tenemos las conductas equiparables, que son conductas similares, más no iguales, eh, que evidentemente pues también están contenidas en el artículo, los artículos 368, 368 ter y a su vez en el 368 y 368 bis del Código Penal Federal. Tenemos que los sujetos, es decir, tanto activo como pasivo, pues tienen también sus identificaciones, en el cual en el activo se menciona eh, que son activo y pasivo. El activo es quien directamente cometió el hecho delictuoso. El pasivo, pues, es quien resintió el hecho delictuoso, ¿no? Entonces aquí también nos da unas pistas para poderlo llevar a una clasificación, pues, mucho mejor. Tenemos los elementos normativos, perdón, sujeto activo, cualquier persona física, sujeto pasivo, cualquier persona física o moral, recordando que también se le puede robar a una persona moral. Tenemos los objetos. Hay dos objetos de estudio, uno denominado objeto material y otro denominado objeto jurídico, que es el bien jurídicamente tutelado, y el material es la materia, el objeto material es materia o persona sobre quien recae directamente el daño o peligro. Bueno, pues recordemos cuando se trata de delitos cometidos por personas, no quiere decir que no puedan afectar a caballeros o a hombres, ¿no? Pero regularmente pues pasa de la forma en la cual pues el objeto material pues es básicamente la materia, el momento, el lugar, la cosa que resintió el hecho delictuoso, ¿no? O sea, un vehículo, una tablet, un celular, eh, lo que sea, pero que sea mueble, bien mueble, ¿sale? Y el objeto jurídico es a quien se tiene que pretender como víctima o como parte ofendida, ¿no? Persona física o moral, que también pueden ser empresas. Mm, Aquí el objeto material, el sujeto pasivo, ahí sí no coinciden, pero en delitos contra las personas que atentan contra la vida, tienen la coincidencia de que quien recibió el daño, pues evidentemente la víctima que ya falleció, quien es la parte ofendida, pues son los familiares también que adquieren la calidad de, este, pues vaya, de sujeto pasivo, ¿no? De parte ofendida. Y tenemos que también están los elementos normativos del propio derecho, en el cual, o bueno, de este artículo en particular del delito de robo, en el cual estos elementos normativos es que el apoderamiento sea sin derecho, sin consentimiento. De hecho, así lo trae narrado el Código Penal Federal. Eso como un elemento normativo. Tenemos elemento típico subjetivo, que es el ánimo de la apropiación de una persona, de una cosa, mueble, que no corresponde a la propiedad de uno, ¿no? ¿Cuáles son los medios de ejecución? Bueno, sencillo, los medios de ejecución que no se tienen que confundir, ojo con eso, con el objeto material. De repente tenemos el objeto material como la herramienta precisamente que utilice yo para privar de la vida a otra persona, etcétera, o para cometer el hecho delictuoso, el robo, etcétera. Entonces, a este pasa a ser elementos típicos subjetivos, ¿no? O en los medios de ejecución, que es cualquiera siendo idóneo, ¿no? El robo pues podría ser un arma blanca, un arma de fuego para amedrentar y despojar de sus bienes o de sus pertenencias a cualquier persona. Entonces tenemos elementos normativos, que es el sin derecho sin consentimiento, elemento típico subjetivo, el ánimo de la apropiación, medios de ejecución, cualquiera siendo idóneo, repito, puede ser eh, una navaja, un cuchillo, una pistola, etcétera, ¿no? Pero que se cometió, que ayudó a cometerse el hecho delictuoso. Y tenemos la reprochabilidad. En este caso es una reprochabilidad dolosa, ¿sale? Porque un robo, no me puedo, ahí sí, a menos que sea este un problema psicológico, ¿no? Se me olvidó el nombre del problema, como se le denomina,
se me fue, ¿no? Pero es similar a una manía que no se puede controlar, es un trastorno psicológico que lleva a las personas a robar, el robo compulsivo, ¿no? Y que no se pueden evitar, disfrutan robar, aunque no necesiten pues las cosas, ¿no? Simplemente disfrutan la adrenalina que se genera por el robo o el apoderarse de objetos que no les pertenecen y pues por eso también es vaya, hay un elemento negativo del hecho delictuoso, ¿no? Que es la negación de la imputabilidad. Entonces pasa a ser una persona inimputable y se va a tratar con ese elemento, pero hay que saber identificar en qué momento, si no, pues la reprochabilidad va a seguir siendo totalmente, pues, dolosa. Tenemos también aquí, para terminar, bueno, pues con este hecho delictuoso, terminar de forma teórica. Ahorita me gustaría centrarme un poquito estos minutos que nos quedan, después de que tengamos cuáles son las atenuantes, las agravantes, excusa absolutoria, entre otras, una parte un poquito práctica. Y digo práctica dentro de lo posible, voy a compartir vaya, también una narrativa de hechos circunstanciados de un hecho delictuoso, precisamente respecto a esto, ¿no? Tenemos atenuantes, que es el atenuantes del robo, es robo de uso contemplado en el artículo 380 del Código Penal Federal. Tenemos agravantes, es decir, ¿qué atenúa la pena? Pues las atenuantes. ¿Qué agrava la pena? Pues los siguientes artículos del 372 al 374 y del 381 al 381 bis del Código Penal Federal y 223 al 225 del Código Penal de la Ciudad de México. Tenemos también aquel elemento normativo denominado excusa absolutoria, en el cual este es por mínima temibilidad y está contemplada en los artículos 375 del Código Penal Federal y el 248 del Código Penal para el Distrito Federal, actualmente Ciudad de México. Tenemos también la circunstancia excluyente, en este caso, pues, del hecho delictuoso y a su vez de la pena, ¿no? En el estado hay algo que se conoce como estado de necesidad o también denominado robo de famélico, que es robo por necesidad, por hambre, ¿no? Que es más cometido por personas indigentes o que no tienen absolutamente nada, tienen hambre y se ven en la necesidad, ahí sí, en la necesidad de robar por hambre, ¿no? Sencillamente, para satisfacer ese hecho delictuoso y no por otra cosa. Eso está contemplado en el artículo 379 del Código Penal Federal, pero pues evidentemente hay que acreditarlo. Tenemos, aún así, es robo, ¿no? Tenemos también la posibilidad o procedencia y este delito se persigue de oficio o querella. ¿En qué va a depender? Aquí, ¿qué depende de que se persiga de oficio? ¿Qué depende que se persiga de querella? Bueno, pues dependiendo de la relación o del nexo activo con del nexo del activo, perdón, es decir, del sujeto activo con la del sujeto pasivo. Esto está contemplado y regulado en los artículos 399 bis del Código Penal Federal y 246 del Código Penal para el Distrito Federal, actualmente es Ciudad de México. Bueno, entonces, bueno, yo espero que de todas maneras no queden pues por ahí dudas o que si las hay, tengan la confianza de podérmelas manifestar, a su vez de que esto pueda ayudar, porque ya hemos visto delitos en contra de la vida, delitos en contra de la libertad de las personas de una forma pues un poquito corta, porque evidentemente pues existe una ley especial que regula todo ese sistema, pero habría que entrar al estudio de esa misma ley especial, lo cual por el tiempo pues evidentemente no nos da el tiempo determinado para poder estar observando esto. Sin embargo, me gusta compartir lo siguiente. Voy a compartir lo siguiente, que es una entrevista de un hecho delictuoso. Esto, en su momento, yo hice estuve por un momento, un corto tiempo, menos de un año, pero se aprende de todas maneras, ¿no? En, un, en una agencia especializada
o Fiscalía Especializada contra el Delito de Robo de Vehículo, específicamente pues viendo el hecho delictuoso de robo. Y entre estos, bueno, pues esto fue en el 2017, o bueno, ahí vienen formatos que inclusive pues se tiene el agente del Ministerio Público para poder desarrollar la investigación del hecho delictuoso. Evidentemente, pues he mencionado en muchas ocasiones que el hecho delictuoso se persigue por, evidentemente, pues inicia la investigación de un delito por una denuncia o una querella. Tratando de mencionar ya la diferencia entre denuncia y querella, la denuncia es cualquier medio de comunicación que cualquier persona ajena a la calidad de víctima u ofendido hace del conocimiento de cualquier autoridad que se cometió o algún acto, ¿no? Algún hecho. Evidentemente, pues en materia penal es que se cometió un hecho delictuoso, que hubo la comisión de un posible hecho delictuoso, porque todavía no se puede pues definir si es o no es hasta el momento en que se hace la denuncia o la persona o personas víctimas ofendidas del hecho delictuoso se hacen la querella, que es básicamente lo mismo. Me voy con el agente del Ministerio Público y le digo lo sucedido para que inicie la investigación de un posible hecho delictuoso, ¿no? Entonces, aquí tenemos, me tomé la libertad de, evidentemente, pues, presentarlo en este momento, cuando estamos viendo delitos contra el patrimonio, que evidentemente el robo es parte del apoderamiento de una cosa bien mueble ajena, sin derecho y sin consentimiento. Es decir, pues yo hemos vivido, ¿no? Tal vez incluso hasta ustedes mismos lo han vivido en algún momento, en el cual pues han sido despojados de sus propiedades, ya sea con violencia, sin violencia, que es cuando no me doy cuenta, pero me quitaron el celular, no me doy cuenta, pero pues me robaron la mochila, el portafolio, la lap. Ahí sí no me dio la violencia, pero alguien se apoderó de mí, de mis pertenencias muebles, sin derecho y sin consentimiento. Inclusive, ¿no? Cosas más grandes, pero siguen siendo bienes muebles, como un vehículo. Lo dejé estacionado y se lo llevaron, ya no apareció. Entonces, ese tipo de cosas fue un robo. Sin embargo, no me dio la violencia, que es una de las formas en las cuales se puede dar la modalidad de robo con violencia, ¿no? Entonces, eh, se hace, repito, dentro de las agencias del Ministerio Público, las agencias investigadoras, las entrevistas así se denominan en el nuevo y actual sistema de justicia penal, acusatorio, adversarial y oral, se denominan entrevistas a persona interna o externa, bueno, aquí depende de la participación en que se tenga, porque se hace la narrativa circunstanciada de cómo sucedieron las cosas. En este caso me permití poner, este, em, pues al propio denunciante, tapando por ahí los datos, em, pues los datos personales o sensibles del propio denunciante por si bien es cierto que esta es una sesión clase educativa, una forma de poder también trabajar o de saber cómo se hacen las entrevistas, cómo el Ministerio Público trabaja también desde esa perspectiva en, en relación a hechos delictuosos, en este caso, pues robo en específico, ¿no? Entonces, eso se dio en el municipio de Cuautitlán Izcalli, o en la localidad de Cuautitlán Izcalli, y bueno, sí vienen, lo único que no, pues, tapé fue el nombre del agente del Ministerio Público, dado que es un servidor público, y bueno, pues puede ser también, eh, evidentemente, pues al ser servidores públicos, tienen alguna calidad especial en las cuales, pues, su nombre al menos tiene que ser visible, ¿no? Para saber qué autoridad te está atendiendo. Entonces, y muchos también están obligados, ¿no? A mostrarse a mostrar su gafete, ¿no? De policía, de agente del Ministerio Público, en otras entidades o en otras instituciones, bueno, pues también, ¿no? A ver, te está atendiendo tal servidor público, ¿no? En este caso, pues es un agente del Ministerio Público y tenemos ahora sí los datos del entrevistado, por eso se dice entrevista, ¿no? Eh, el nombre, pues Cristian N, vamos a colocarle así, pues, cuando se coloca el N, recuerden que es porque no se puede o no se sabe el apellido o apellidos de
evidentemente pues aquella persona, en este caso es para protección de datos personales, dada la ley de protección de datos personales en posesión de las personas, ya sea de servidores públicos o de personas externas. Entonces, Cristian N. Calidad del entrevistado denunciante, pero también pueden ser las calidades de policía como primer respondiente es a lo mejor pues agarré a alguien, ¿no? Y cometiendo un hecho delictuoso y pues fue el oficial o el policía que lo detuvo. Entonces, la calidad, en este caso del entrevistado es el denunciante, pueden ser los policías quienes intervinieron, a lo mejor algún tipo de testigo. Entonces, existen diferentes tipos de entrevista en relación a cuál es tu papel dentro eh, del hecho delictuoso, ¿no? ¿En qué momento intervienes y en calidad de qué? Bueno, pues Cristian es denunciante. ¿Es menor de edad? No. Sexo, hombre, fecha de nacimiento, pues se reserva, edad 21, nacionalidad México, originario de Ciudad de México. Bueno, son los generales o datos generales, así se le conoce generales, bueno, se abrevia generales, pero también es conocido como datos generales. Identificación, bueno, pues una credencial para votar, CURP, RFC también no es necesario saber leer y escribir, sí, grado de escolaridad, bachillerato, estado civil soltero, ocupación empleado, lugar de trabajo de negocios, no hay, ingreso mensual, tampoco no es indispensable que se diga, dependientes económicos, tampoco relación de involucrados, tampoco, ¿no? Entonces, domicilio para recibir todo tipo de notificaciones. Domicilio, pues también al ser un dato sensible, así como teléfono particular, no se exhiben. ¿Sale? Datos de la entrevista. Explicación, aquí, bueno, ya menciona, ¿no? Explicación y apercibimiento de conducirse con verdad en la diligencia en la que se va a intervenir, que es básicamente una especie de protesta que hacen por protocolo, ¿no? O a veces sin protocolo, pero se coloca de forma escrita los ministerios públicos a los que van a rendir su entrevista o su narrativa. Entonces, pues básicamente el Ministerio Público tiene que colocar tal cual se lo está mencionando la víctima, el ofendido, etcétera. En este caso, pues es el denunciante que es, vamos a ver quién es, ¿no? Precisamente, ¿cómo me dije que se llamaba? Mm, mm, Cristian N, ¿no? Vamos a ver la calidad de denunciante de Cristian N. Bueno, la protesta básicamente es aquella leyenda que dice hago de su conocimiento que por el caso de variar el contenido de la presente entrevista con lo que llegase a declarar ante el juez competente, que es el juez de control, comete el delito de falso testimonio, haciéndose acreedor a las penas previstas en los artículos 156 del Código Penal vigente para el Estado de México, que va de los 2 a los 6 años de prisión y de 30 a 60 días multa para que se conduzca con la verdad en esta diligencia que va a intervenir. En su momento también ese tipo de protocolos se hacen en los juzgados cuando se va a hacer una intervención de un testigo, o la protesta de decir verdad de alguna de las partes también para que se conduzcan precisamente con la verdad. No siempre es así, ¿verdad? Pero muy pocas veces se procede contra este delito. Sin embargo, bueno, pues hay que tener cuidado también con lo que se narra o se menciona o se declara ante una autoridad porque pues está bajo protesta de decir verdad y existe el delito precisamente también denominado falso testimonio. Aquí tenemos narración de hecho o entrevista en relación a la investigación, entrevista de Cristian N., quien manifiesta que el día de hoy, 7 de agosto del 2017, siendo aproximadamente las 5 horas con 30 minutos, al haber llegado al lugar, siendo el CEDIS Liverpool Tutitlán, ubicado en calle Avellanedas, colonia Alamedas, Tutitlán, ya que se encontraba junto con mi compañero Ricardo N. En este caso, bueno, pues Cristian N. es el primer respondiente, Ricardo N. es su compañero, puesto que laboramos en la empresa GPROC Seguridad Privada SADCB. Nos encontrábamos escoltando, bueno, la actividad que se viene realizando, siendo un vehículo de la marca internacional tipo mudanza color blanco, modelo 1998, con placas de circulación. Posee datos sensibles, también se quita del Servicio Público Federal, propiedad de Servicios Logísticos Cuauhtémoc SADCB. Y al momento de estar bajando la unidad a nuestro cargo, siendo un vehículo tipo Aveo, ya que mi compañero había bajado primero y en segunda
y enseguida, perdón, me amagan por la espalda colocándome un objeto en la espalda, al parecer un arma de fuego, y me dicen, lo voy a leer textual porque en la narrativa de los hechos, a veces incluso los propios denunciantes, víctimas ofendidos, al estar ante una autoridad no quieren mencionar, pues, eh, vaya, palabras antisonantes, pero es necesario porque así es como sucedieron y así es como se dieron los hechos. Entonces, pues se tiene que decir tal cual haya pasado con las palabras que hayan empleado utilizado, así se maneja ante el Ministerio Público, así se narra también ante un juez de control. Entonces, por también así pueden ocurrir, evidentemente, pues los maleantes, los sujetos activos no van a ser cordiales, ¿verdad? Para que no aparezca este tipo de circunstancias. Bueno, entonces lo amagó con un arma de fuego y le dijo, ya valió madres, agacha la cabeza y camina, llevándome hacia una camioneta que recuerdo era de color blanco, ya que me llevaban con la cabeza agachada, al mismo tiempo que también llevaban a mi compañero Ricardo, llevándonos a los dos hacia una camioneta, obligándonos a subir a esa camioneta en los asientos traseros, percatándome que en el interior había 3 sujetos en el asiento trasero y 2 sujetos más en el asiento del conductor y copiloto respectivamente, poniéndose en marcha la camioneta, avanzando en un rumbo desconocido, empezándonos a decir, no la hagan de a pedo, cooperen y no les va a pasar nada. Si la cagan, les vamos a dar unos balazos. Al mismo tiempo, al mismo momento que me desapoderan de mi teléfono celular de la marca Huawei modelo P8 con número de telefónico X de la compañía AT&T, al igual que mi cartera que contenía dinero, mis identificaciones, así como mi gafete de la empresa GPROC Seguridad Privada SADCB, empezando a revisar eh, mi celular y preguntándome por mis contactos, a lo que contestaba que eran conocidos y familiares. Y al paso de aproximadamente 20 minutos es que suena mi celular, siendo de la empresa para la que laboro, diciéndome estos sujetos que contestara de manera normal y que no la fuera a cagar, y que en el transporte estaba en espera del ingreso, por lo que al contestar mi teléfono se trataba de mi monitoreo, quien me pregunta que cómo estábamos, contestándole que estábamos en espera de ingresar al transporte, terminando la llamada, y que es que empiezan a preguntar dónde se encontraba el chofer del transporte, comentándonos que se encontraba a bordo del camión, escuchando cómo se comunicaban por teléfono y decían que estaba arriba. Al igual que dijeron que ya lo tenían y que ya se jalaran, así es como nos trajeron por aproximadamente 40 minutos. Durante ese tiempo escuché que de igual manera ya habían robado otro transporte. Asimismo, me estuvieron marcando de mi monitor preguntándome cómo nos encontramos y si llegamos a ingresar al transporte, al igual que me pedían fotos. Y estos sujetos en una ocasión bajaron a mi compañero Ricardo de la camioneta para tomarle una foto y mandarla al monitoreo, amenazándonos que si tratábamos de huir, les nos iban a dar un balazo. Posteriormente es que estos sujetos detienen la camioneta, nos bajan en un tipo brecha en donde nos dijeron que nos quedáramos 20 minutos y que no moviéramos porque iba a haber gente en motos que nos iba a estar cuidando. En ese momento me entregan mi cartera solamente con mis identificaciones, quitándome la cantidad de 270 pesos. Asimismo, me entregaron mi gafete, quedándonos en ese lugar el tiempo que se nos indicó, aclarando que la camioneta en la que nos llevaban se alejó del lugar sin saber hacia dónde se fueron. Acto seguido, al ver que ya no había nadie alrededor, empezamos a caminar hacia una calle, encontrando una señora a la que le preguntamos dónde nos encontrábamos. Al caminar hacia una calle, dónde nos encontrábamos, en el municipio de Tultitlán, preguntándole por una base de taxis, indicándonos hacia dónde estaba, tratándonos trasladándonos, perdón, hacia la base de taxis, a bordo uno de ellos pidiéndole que nos llevara a nuestra base ubicada en Nicolás Romero, pero en el camino pasamos al Cedis Liverpool, que fue el lugar donde nos interceptaron y donde se encontraba la patrulla en la que viajábamos, al igual que mi coordinador de nombre José Luis N., pidiéndole al taxista que nos dejara en ese lugar en donde nos comunicamos con el coordinador lo sucedido sin que éste
lugar se encontrara el camión de mudanza que veníamos escoltando, esperando al jefe de operaciones y jurídico para trasladarnos a estas oficinas, por lo que en este acto realizo formal denuncia por el delito de robo cometido en agravio y en contra de quienes resulten responsables, al igual de cómo denuncio el delito de robo de vehículo cometido en agravio de Servicios Logísticos Cuauhtémoc SADCB y en contra de quienes resulten responsables, manifestando que es todo lo que tengo que declarar, por lo que previa lectura de mi dicho lo ratifico firmándolo al margen y al calce para su debida constancia legal. Bueno, pues en así es como se hace más o menos, o sea, el formato de una entrevista, evidentemente, de un denunciante, en este caso, pues se entiende por todo lo que se leyó, que era un trabajador de una empresa de seguridad privada que venía escoltando un camión de mudanza. Los despojaron evidentemente pues de sus pertenencias, así como de un vehículo y evidentemente la agraviada es una persona moral que es Servicios Logísticos Cuauhtémoc SADCB, ¿no? Y evidentemente pues también todo lo que lograron desapoderarlos de sus pertenencias, de su cartera, ¿no? Como menciona, y esto acto seguido también la narrativa del compañero, también pues se hace, ¿no? Se hace de forma individual, de esto se va integrando la carpeta de investigaciones, así es como también se giran oficios y hay cámaras cercanas, eh, vaya, de localización también, o el reporte, se lanza el reporte de robo en el repube, en el famoso repube, para que se pueda localizar el vehículo con las placas, etcétera, y en el momento en que sean eh, pues localizados, si es que se logra localizar el vehículo, se ha reportado evidentemente y ahí es también cuando se empieza también a integrar o se integran también las actuaciones policíacas y ministeriales de, en este caso, la autoridad investigadora. ¿Sale? Esta es una forma en la cual, bueno, aquí ya la narrativa es totalmente, por eso, totalmente certera, por eso pues también tapé los datos sensibles, aquí es más o menos cómo se hace una narrativa de los hechos, o bueno, son infinidad de carpetas, la verdad es que son muchísimas carpetas de investigación que se inician por el delito de robo, en ese momento pues robo de vehículo, ¿no? Pero robo, y de hecho es un delito agravado, es un agravante dentro de lo que es el robo, porque son evidentemente pues aquí se cometió con violencia en su robo agravado en la modalidad de violencia. ¿Por qué? Pues porque se ejerció violencia física, evidentemente contra en este caso, pues estos guardias de seguridad, ¿no? ¿Y quién es la parte ofendida? Aquí ya tiene nombre. Tienen nombre las víctimas. En este caso, pues es Ricardo eh, y Cristian N y Ricardo N. Son las víctimas. Eh, y la parte ofendida, que en este caso pues era un vehículo, que se robaron un vehículo de Servicios Logísticos Cuauhtémoc SADCB, que es una persona moral. ¿Sale? Y en este caso pues de repente contra quién se hace la denuncia es contra quien resulta responsable, que regularmente se pone imputado QRR cuando se desconoce evidentemente por la identidad de los sujetos, sujetos quienes hayan cometido el hecho delictuoso. Entonces, bueno, así es más o menos, así se va integrando las carpetas de investigación. También vienen, bueno, pues en su momento cuando es con detenido, se hizo el robo, pero no hay detenidos, pero cuando se logra detener, pues también, ¿no? Se inicia una carpeta de investigación, pero con detenido ahí se trabaja de una forma distinta porque hay una persona privada de su libertad en la cual pues se tiene que definir su situación jurídica en un lapso de tiempo corto que la ley o que el propio Código Nacional de Procedimientos Penales te señala para que el agente del Ministerio Público integre todo esto y resuelva si procesa o no procesa al detenido ante un juez de control. O lo tiene que dejar en libertad evidentemente, pues no lo puede tener detenido todo el tiempo porque también estaría vulnerando sus derechos humanos o fundamentales. Bueno, pues entonces en espera de que no exista alguna duda, comentario, si es que existe, pues tengan la confianza de escribirme o hacérmelo saber y nos estamos viendo en la próxima sesión clase continuando con esta
evidentemente, pues esta circunstancia de delitos contra el patrimonio. Todavía nos falta ver despojo, por ejemplo, que es otro tipo de delito que también está contenida dentro de lo que es el Código Penal Federal. Y bueno, pues estamos en contacto y que pasen pues un excelente día, tarde o noche, depende de en qué momento estén revisando esta sesión grabada. Hasta la próxima.